Hola, soy Carlos H. Ramírez y hoy hablaremos de la sangre azul. En la nobleza valenciana hay sangre azul, sangre roja y amarilla. Los grandes de España solo tenemos sangre azul. Durante siglos, los reyes de Europa creyeron tener algo que los separaba del resto de la humanidad. No solo el poder, no solo las coronas, decían tener sangre azul, una sustancia diferente, más pura, casi divina. Era mentira, por supuesto que era mentira. Pero aquí está lo más extraño de esta historia. La sangre azul sí existe, solo que no corre por las venas de ningún rey. Corre por las branquias de un animal que sobrevivió todas las extinciones masivas de la historia de la Tierra y que hoy, silenciosamente, salva millones de vidas humanas cada año. Esto es la historia real de la sangre azul. Itinerant Tour VIP, descubriendo al mundo. Itinerant Tour VIP, conocimiento a tu mano. Itinerant Tour VIP presenta. Retrocedamos varios siglos. Castilla, España, los reinos medievales llevan siglos en una lucha lenta y compleja por reconquistar territorios ocupados por los moros. Es un mundo donde el origen de cada familia importa enormemente, donde la mezcla de sangres con moros, con judíos, era vista por la nobleza cristiana como una forma de contaminación. Y en ese contexto, algunas familias de alta nobleza castellana comenzaron a hacer algo peculiar. Se arremangaban y señalaban sus venas. Ahí, bajo la piel blanca y delgada de quien jamás había trabajado bajo el sol, las venas se veían con claridad azules, visibles, como líneas trazadas con tinta bajo un pergamino traslúcido. ¿Ves esto? Decían. Esto es sangre azul, sangre que nunca se ha mezclado con la de los bárbaros o la de los moros. La expresión sangre azul en español nació en Castilla y se fue extendiendo por toda Europa. Para el siglo XIX ya había sido adoptada por el inglés como blue blood, por el francés como sang bleu, por el sueco, por el alemán, todos calcando una metáfora española. Pero la ciencia, como siempre, tiene poca paciencia por los mitos. Lo que aquellos nobles veían no era sangre de un color diferente, era una ilusión óptica. La piel humana filtra la luz. Las longitudes de onda larga, el rojo, penetran más profundo y son absorbidas por la sangre. Las longitudes de onda corta, el azul, rebotan cerca de la superficie y llegan a nuestros ojos. Las venas parecen azules, pero si pudieras tomar esa misma sangre y ponerla en un vaso, sería roja. Los nobles de Castilla no tenían sangre azul, tenían la piel tan pálida, la piel de quien nunca trabaja a la intemperie, que la física de la luz los engañó y ellos convirtieron ese engaño en ideología. La naturaleza, como siempre, es más inventiva que los reyes. Existe un animal que lleva en este planeta más tiempo que los dinosaurios, más tiempo que los árboles con flores, más tiempo que casi cualquier cosa que podamos imaginar. Se llama el cangrejo herradura. Su nombre científico, Limulus polyphemus. Y tiene sangre azul, no metafóricamente, no como ilusión óptica, un azul real, un azul brillante, como el cielo en un día despejado. ¿Por qué? Para entenderlo, necesitamos hablar de la diferencia entre dos moléculas extraordinarias. En nuestra sangre, la que transporta oxígeno se llama hemoglobina. Está construida alrededor de un átomo de hierro, y cuando el hierro se une al oxígeno, produce un compuesto de color rojo intenso. Por eso nuestra sangre es roja. Por eso la sangre de todos los vertebrados, peces, reptiles, aves, mamíferos, es roja. El hierro como núcleo, el rojo como resultado. Pero el cangrejo herradura usa otra solución. Su molécula transportadora de oxígeno se llama hemocianina, y en su núcleo, en lugar de hierro, hay cobre. ¿Alguna vez has visto una estatua de cobre antigua? O las cúpulas de ciertas catedrales europeas. Comienzan brillantes, casi doradas, y con el tiempo, al oxidarse, se vuelven de un verde azulado. El cobre, en contacto con el oxígeno, produce ese color inconfundible. En el cangrejo herradura ocurre algo similar. Cuando la hemocianina se oxigena, cuando captura oxígeno, el cobre produce esa coloración azul brillante. Cuando se desoxigena, la sangre se vuelve casi incolora. El cangrejo herradura no está solo en esto.
los pulpos, los calamares, los caracoles marinos, las arañas, los escorpiones. Todos ellos usan hemocianina, todos tienen sangre azul. Pero la hemocianina no es simplemente la versión inferior de la hemoglobina. Es una solución diferente para un problema diferente. La hemoglobina es extraordinariamente eficiente en condiciones de temperatura media y niveles normales de oxígeno. Perfecta para animales activos, de metabolismo rápido, que necesitan mover mucha energía en poco tiempo. La hemocianina, en cambio, funciona mejor en ambientes fríos, con poco oxígeno, donde el metabolismo es lento y deliberado, en el fondo del océano, en cuevas, en las profundidades, donde el hierro, paradójicamente, puede ser escaso. La naturaleza no eligió una sola respuesta. Eligió al menos dos, y las dos funcionan. Aquí viene el giro que nadie espera. Cada vacuna que has recibido en tu vida fue probada con sangre de cangrejo herradura. Cada medicamento que se inyecta en una vena. Cada implante quirúrgico que entra en un cuerpo humano. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque el mayor enemigo de los medicamentos intravenosos no es la impureza química. Es algo más sutil y más peligroso. Las endotoxinas bacterianas. Son fragmentos de la pared celular de ciertas bacterias que, si entran en el torrente sanguíneo, pueden desencadenar una respuesta inflamatoria masiva. Fiebre alta. Colapso. La muerte. Durante décadas, detectar estas endotoxinas requería inyectar el medicamento en conejos vivos y observar si desarrollaban fiebre. Un proceso lento, impreciso, costoso y éticamente problemático, hasta que los científicos descubrieron algo extraordinario en la sangre del cangrejo herradura. Sus células sanguíneas, llamadas amebocitos, contienen un mecanismo de defensa único en el reino animal. Cuando entran en contacto con endotoxinas bacterianas, se coagulan de forma instantánea, como si solidificaran alrededor del invasor, atrapándolo antes de que cause daño. Es un sistema inmune primitivo, pero de una precisión casi increíble. Los investigadores tomaron ese mecanismo y lo convirtieron en una prueba. Se llama el test LAL, lisado de amebocitos de limulus. Cada año, más de 500.000 cangrejos herradura son capturados en las costas del Atlántico norteamericano. Se les extrae hasta el 30% de su sangre en instalaciones biomédicas. Y luego, la mayoría son devueltos al océano. La sangre de este animal, el ser más antiguo que camina sobre la Tierra, vale entre $15,000 y $25,000 por litro. Piénsalo un momento, el animal que lleva 450 millones de años en este planeta, que sobrevivió a la extinción del Pérmico, que sobrevivió al impacto que mató a los dinosaurios, que sobrevivió todo, hoy protege a los seres más recientes que ha producido la evolución, nosotros. Pero la historia de la sangre azul es solo una entrada en un catálogo mucho más vasto y más extraño, porque la naturaleza, al resolver el problema de transportar oxígeno, no eligió un solo color, eligió un espectro completo. El rojo. La hemoglobina con hierro es la solución más extendida y más eficiente que ha encontrado la vida. La usan casi todos los vertebrados. Funciona en un rango amplio de temperaturas. Puede cargar grandes cantidades de oxígeno y responde rápido. Es la solución para los animales de alta energía, los que corren, los que vuelan, los que nadan a gran velocidad. El precio del poder metabólico, en términos bioquímicos, se paga con hierro. El azul, ya lo conocemos. La hemocianina con cobre. Lenta, eficiente en el frío, adaptada al metabolismo pausado de los invertebrados marinos. Una solución que la evolución descubrió de forma independiente en al menos dos linajes distintos, los artrópodos y los moluscos. El verde. Aquí la historia se vuelve más oscura y más fascinante. Hay gusanos marinos, los poliquetos, que tienen sangre verde debido a una molécula llamada clorocruorina. Es estructuralmente parecida a la hemoglobina. También contiene hierro, pero con una pequeña modificación química que cambia todo el espectro de color. Verde en solución concentrada, rojo en solución diluida. Pero el verde más extraordinario no vive en el mar. En las junglas de Nueva Guinea
vive un grupo de lagartos del género Prasinojaema, cuya sangre es de un verde lima intenso. Sus músculos son verdes, sus huesos son verdes, sus tejidos son verdes, todo su interior verde. La causa es un pigmento llamado biliverdina, un producto normal de la degradación de la hemoglobina en todos los vertebrados. En humanos, cuando la biliverdina se acumula, produce ictericia. En concentraciones altas, es neurotóxica, citotóxica, genotóxica. Es letal. La concentración de biliverdina en la sangre de estos lagartos es 40 veces superior a la dosis que en un humano causaría la muerte. Y sin embargo, están perfectamente sanos. Evolucionaron una resistencia a su propio veneno, un mecanismo que la ciencia aún no comprende del todo, pero que podría tener aplicaciones en el tratamiento de la malaria y otras enfermedades parasitarias. La naturaleza, una vez más, resolvió lo que nosotros apenas estamos aprendiendo a preguntar. El violeta y el rosa. En el fondo del mar, algunos gusanos marinos y braquiópodos, animales que parecen moluscos pero que pertenecen a un linaje completamente diferente, usan una molécula llamada hemeritrina. Cuando transporta oxígeno, la hemeritrina adquiere un tono entre violeta y rosa intenso. Cuando lo libera, se vuelve casi transparente. También contiene hierro, pero su arquitectura es completamente diferente a la hemoglobina. No tiene grupos hemo, y el hierro se une directamente a la proteína. Una solución química radicalmente distinta que llegó a un resultado similar. El transparente. Y luego están ellos, los más extraños de todos. En las aguas heladas del océano Antártico, a temperaturas que rondan el punto de congelación, vive una familia de peces llamados Chanishtidae, o peces de hielo. Son los únicos vertebrados conocidos en la Tierra que, en su estado adulto, carecen completamente de hemoglobina. Sin hemoglobina, sin glóbulos rojos. Su sangre es transparente, como agua con un tinte lechoso. ¿Cómo sobreviven? La respuesta es una cadena de adaptaciones extraordinarias. En aguas tan frías, el oxígeno se disuelve en el plasma directamente, sin necesidad de moléculas transportadoras. El corazón de estos peces es proporcionalmente mucho más grande que el de cualquier otro vertebrado. Sus vasos sanguíneos son más anchos. Su sangre es más fluida, sin células rojas que la espesen, y puede circular a mayor velocidad con menos esfuerzo. Han pagado la ausencia de hemoglobina con un sistema cardiovascular completamente rediseñado. La pérdida de la hemoglobina ocurrió hace aproximadamente 8,5 millones de años, cuando el océano Antártico se enfrió drásticamente. En condiciones normales, perder la hemoglobina sería una condena a muerte. En ese ambiente extremo, fue una apuesta evolutiva que funcionó. Un vertebrado con sangre de agua, vivo, perfectamente vivo. Por favor, suscríbete, danos tus comentarios y da like porque si no, este canal no puede sobrevivir. Volvamos a Valencia con sus nobles de sangre azul, roja y amarilla. ¡Dato curioso! El sistema de los tres colores en Valencia, la cita que lo documenta, apareció en el Annual Register de 1811, escrita por un observador británico que viajó por España y quedó asombrado de encontrar que la propia nobleza valenciana se dividía a sí misma en tres categorías con nombres de colores. La nobleza de Valencia se divide, a su vez, en tres clases: sangre azul, sangre roja y sangre amarilla. La sangre azul está reservada a las familias que han sido nombrados como los grandes de España. ¿Qué significaba cada color? Sangre azul, los grandes de España. El escalón más alto de toda la nobleza española. No era solo un título, era una dignidad especial otorgada directamente por el rey, que convertía al receptor en algo casi aparte del resto de la nobleza. Sus privilegios eran únicos y muy concretos. Podían cubrirse ante el rey, es decir, ponerse el sombrero en presencia del monarca.
Esto puede sonar trivial hoy, pero en la corte española del siglo XVIII era el símbolo máximo de igualdad de rango con la realeza. Ningún otro noble podía hacerlo. Tenían derecho a ser tratados de primo por el rey en los documentos oficiales, un reconocimiento de parentesco simbólico. Sus hijos recibían tratamientos especiales y acceso automático a cargos de la corona. Solo ellos eran recibidos en audiencia privada con el monarca sin intermediarios. Familias como los duques de Osuna, Medinaceli, Gandía o Infantado pertenecían a este grupo. Eran pocas decenas de familias en toda España. Sangre roja, nobleza titulada ordinaria. Marqueses, condes, vizcondes y barones que tenían título nobiliario reconocido por la corona pero sin la grandeza de España. Eran nobles plenos, con todos los privilegios fiscales y jurídicos de la nobleza. No pagaban ciertos impuestos, tenían fueros especiales, no podían ser encarcelados por deudas, pero ante el rey debían descubrirse y guardar la misma distancia que cualquier súbdito. En Valencia este grupo era numeroso. Familias con señoríos locales, antiguos linajes aragoneses, familias que habían comprado o heredado un título pero no habían alcanzado nunca la grandeza. Sangre amarilla, hidalgos y caballeros menores. El escalón más bajo de la nobleza reconocida. En Valencia este grupo tenía una historia complicada. Antes de 1707, el reino tenía su propia jerarquía interna, nobles, generosos, caballeros y ciudadanos honrados. Pero tras los decretos de Nueva Planta, todo fue unificado bajo el modelo castellano, y los que no tenían título quedaron simplemente como hidalgos. Tenían nobleza de sangre. Podían demostrar linaje limpio durante generaciones, pero sin tierra señorial importante, sin título, sin la pompa de los otros dos grupos. Vivían en muchos casos con bastante estrechez económica, lo que generó uno de los personajes más característicos de la literatura española, el hidalgo pobre, noble de apellido pero sin dinero, obsesionado con mantener las apariencias de su sangre. Y justamente hablando de la sangre amarilla, hablemos de dos personajes muy interesantes. Cervantes era exactamente lo que describimos como sangre amarilla, hidalgo de linaje reconocido, pero sin dinero ni poder real. Su árbol genealógico es noble en el papel. El apellido Cervantes se remonta al siglo XI, cuando un tal Alfonso Nuño recibió tierras y una alcaldía de Alfonso VII de Castilla por sus servicios militares contra los moros. Su descendiente Gonzalo adoptó el apellido Cervantes y siguió a Fernando III en la reconquista de Córdoba y Sevilla. La familia tuvo soldados, magistrados y miembros de la Orden de Santiago. Pero para cuando nació Miguel en 1547, esa herencia nobiliaria era solo un apellido. Su padre, Rodrigo de Cervantes, era cirujano barbero, una profesión de bajísima consideración social en la España del siglo XVI, casi incompatible con la dignidad hidalga. Eran tan pobres que la familia se mudaba constantemente para escapar de deudas. Algunos historiadores, como Américo Castro, incluso argumentaron que tenían ascendencia conversa, judíos convertidos, lo que los habría colocado fuera del ideal de limpieza de sangre que tanto obsesionaba a la nobleza de la época. La ironía perfecta es que Cervantes, un hidalgo empobrecido y posiblemente de sangre mixta, creó al personaje literario más famoso de la hidalguía española, Don Quijote, otro hidalgo de escasos recursos obsesionado con una nobleza que ya no le correspondía en la práctica. Muchos cervantistas ven en Don Quijote una autobiografía velada de esa condición. Cervantes plasmó en Don Quijote la lucha de un hidalgo que se niega a aceptar su realidad humilde. La autobiografía velada de Don Quijote no solo cuenta la historia de un hidalgo manchego, revela, entre líneas, la esencia de esos hombres que, sin riqueza, llevaban la nobleza como estandarte de cambio. Curioso es que el héroe de la patria mexicano también lleve por apellido Hidalgo. Aquí viene la sorpresa. Hidalgo no era un apodo ni un título adoptado. Era su apellido de familia legítimo y sí reflejaba un origen nobiliario real, aunque ya muy diluido para su época. Su nombre completo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, una cadena de apellidos que en sí misma es un mapa de linajes.
El apellido Hidalgo en su familia viene rastreado por investigadores como el Dr. José María de la Fuente hasta un antepasado llamado Juan Hidalgo, cuya familia llegó a la Nueva España desde España en 1585 aproximadamente, estableciéndose en la región de Tejupilco, en el actual Estado de México. Era, por tanto, una familia de hidalgos españoles trasplantados a América, exactamente la sangre amarilla del sistema valenciano. Nobleza de sangre reconocida, sin título, sin grandeza, pero con el apellido que lo certificaba. Para cuando nació Miguel Hidalgo en 1753 en la hacienda de Corralejo, Guanajuato, su padre Cristóbal Hidalgo y Costilla era administrador de hacienda, no un gran señor, pero tampoco un campesino. Era el escalón típico del hidalgo colonial, familia de origen noble venida a menos, con suficiente posición para dar estudios a sus hijos, pero sin la riqueza ni los títulos de la élite criolla. Tanto Cervantes como Hidalgo encarnan perfectamente la tragedia de la sangre amarilla. Tenían linaje reconocido, apellidos nobles y la conciencia de pertenecer a algo más que el pueblo llano. Pero vivían en condiciones económicas que poco o nada tenían que ver con ese linaje, y ambos terminaron siendo más grandes que cualquier grande de España de su tiempo, uno creando la novela moderna, el otro iniciando la independencia de México. Ambos hombres llevaron su condición de hidalgos como una carga y una chispa. La nobleza diluida no les dio riqueza, pero sí una conciencia de dignidad que los impulsó a desafiar su destino. Al no encajar ni entre los poderosos ni entre los desposeídos, pudieron ver las grietas del sistema que otros ignoraban. Este linaje les dio el lenguaje para nombrar la injusticia. Cervantes usó la ironía, Hidalgo, el grito de independencia. Ambos convirtieron su herencia en un legado que trasciende apellidos. Pero volvamos al sistema de las tres sangres valenciano. ¿Por qué el sistema era tan valenciano? Lo curioso es que esta clasificación triple era particularmente visible en Valencia por razones históricas muy específicas. El antiguo reino de Valencia había tenido su propia nobleza con categorías propias. Tras la Guerra de Sucesión, 1700-1714, la nobleza valenciana que apoyó al bando perdedor, el archiduque Carlos, fue arruinada o exiliada. La que sobrevivió quedó estratificada de forma muy abrupta. Unas pocas familias castellanas con grandeza controlaban los grandes señoríos, una nobleza media titulada sobrevivía con señoríos menores, y una nobleza menor numerosa pero empobrecida llenaba el tercer escalón. El resultado fue que los tres colores no eran solo una metáfora. Representaban diferencias económicas y de poder tan enormes que los propios nobles las nombraban en colores para que no hubiera confusión posible sobre a qué grupo pertenecía cada quien. La ironía del sistema. El color que se consideraba el más noble, el azul, era el que menos familias tenían. Y paradójicamente, muchos de los grandes de España con sangre azul en Valencia eran familias de origen castellano que habían llegado a sus títulos valencianos por herencias o compras, no por siglos de historia local. La nobleza valenciana auténtica, con raíces en la conquista medieval del siglo XIII, era en gran parte la que había quedado en la categoría amarilla o había desaparecido del todo. Volvamos a los nobles de Castilla. Ellos miraban sus venas y veían una distinción, una superioridad, un signo de que eran diferentes al resto, distintos de los moros, distintos de los judíos, distintos de los campesinos que trabajaban bajo el sol. Y la ironía más perfecta de la historia de la biología es esta. Mientras los nobles presumían de una sangre azul que no tenían, el ser con sangre verdaderamente azul, el Limulus polyphemus, el cangrejo herradura, llevaba 450 millones de años caminando sin ruido por el fondo del océano, sin corona, sin apellido, sin pretensiones, solo existiendo, solo sobreviviendo, solo salvando vidas, siglos antes que existiera la medicina para saberlo. La sangre no es azul porque seas noble, la sangre es azul porque has encontrado una solución diferente al mismo problema que todos compartimos. Y quizá esa sea la lección más profunda que la biología tiene para darnos. La vida no tiene un solo color, tiene todos los que necesita para seguir existiendo. He dicho todo de mí, he dicho todo lo que debo decir. Te he hablado de mi cruz y del monstruo que quiero callar. He dicho
dicho todo, mami.